Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Alanis, película en competición oficial en esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película esta tarde tenemos el placer de contar con su productora, Laura Uberman, su guionista, Javier Van de Kouter, su actriz, Sofía Gala Castiglione, y la directora, Anaí Berneri, que vuelve a San Sebastián por tercera vez. Es tercera vez que compite en el festival y además también nos acompañó como jurado otro año. Bienvenidos a todos. Gracias. Y bien, bueno, quizá antes de abrir turno de preguntas, podríais contarnos, ya que tenemos a la productora, al guionista, a la actriz y a la directora, las cuatro patas de la mesa, ¿no? Que nos expliquéis un poquito desde vuestro cada punto de vista cómo surge un poco el proyecto de Alanis, ¿no? No sé cómo queréis. ¿Quién quiere empezar? Empiezo. La productora, ¿no? Bueno, este proyecto surge de un cortometraje que filmamos hace 1 año y medio. Un cortometraje que vino de la mano de una fundación, Fundación Sagay, y de PCI, que son 2 asociaciones de Argentina. Terminamos el cortometraje y viéndolo nosotros y también empezando a mostrarlo, tuvo tan buena recepción que decidimos hacer un largometraje. Presentamos el proyecto al Instituto de Cine junto con Varsovia Films, financiamos la película y decidimos hacer el proyecto, esta película que hicimos. La filmamos en 3 semanas, fue una película urgente y rápida también porque Dante iba creciendo y teníamos que apurarnos a filmar, así que bueno, eso básicamente es cómo surgió. Sí, bueno, de alguna manera el proyecto también cobró fuerza con Sofía Gala en el papel. Nos entendimos trabajando, encontramos un personaje que a los dos nos parecía muy atractivo y por otro lado nos comprometimos de alguna manera con el tema. Detrás de la película hay un trabajo muy grande de investigación, de trabajo con distintas asociaciones, de prostitutas, de ex prostitutas, con gente que trabaja en la calle y que con Javier Van de Kouter, el guionista, trabajamos con ese material y buscando experiencias comunes y buscando explorando cuáles eran los mecanismos de explotación y estigmatización y el rol que llevaba adelante las instituciones en la Argentina. A mí me llegó este proyecto, bueno, como un cortometraje primero. Anaí me propuso que lo haga con mi hijo y a mí me pareció genial la propuesta porque creo que nos parecía importante mostrar el cuerpo de la mujer en estas 2 facetas, ¿no? En la faceta sexual y del lado de la maternidad. Y bueno, sí, la verdad funcionó todo increíble, la pasamos todos muy bien en el rodaje, nos entendimos muy bien, fue un rodaje duro igual, pero nada, muy amazónico también. Muchas mujeres muy fuertes al mando. Y bueno, mi hijo también no sé, fue algo muy mágico porque él también se empezó a meter, tenía 1 año y medio, es una locura lo que les puedo decir, como que entendía lo que estábamos haciendo, pero de algún modo todo coincidió para que cuando Anaí me dijo de hacer el largo, me pareció que era muy importante contar esta historia. Bueno, un poco sumando a lo que ya dijeron ellas, también me llega la propuesta de la mano de Anaí, luego del corto, y bueno, me pareció una invitación maravillosa poder construir a este personaje, Alanis, como se llama la película, y un poco lo más interesante fue, de algún modo, el guión siempre es la parte previa, más allá de que después en el rodaje se sigue trabajando todo el tiempo, el trabajo de campo y poder construir este personaje que es un montón de chicas que vimos también, ¿no? Así que bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Aquí, sí, aquí tenemos una. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, debo felicitar a la actriz Sofía Gracias. Gala. Es bastante
creyente, es bastante creíble el personaje, la verdad que lo has hecho muy bien. Gracias. Segundo, puedo decir que el trabajo de campo está bien hecho, porque es bastante, digamos, bastante creíble también. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy educador también. Y he trabajado en el colectivo de este mundo. Y es igual. Es supervivencia. Entonces me ha gustado. Muchas gracias. Gracias. Es igual. Estamos Felicitaciones. muy contentos. La película se estrenó esta semana, este jueves en Buenos Aires, y la han tomado como bandera distintas asociaciones de prostitutas, y para nosotros ha sido el mejor premio, ¿no? Que ellas se sientan identificadas y que defiendan la película. Totalmente. Si puedes coger el... Claro. Sí. ¿Puedes coger el micro, por favor? Y así te escuchamos mejor. Perdona. Quiero decir que las mujeres del sexo, muchas quieren trabajar en ello y otras no. Pero hay un denominador común. ¿Cuál es? Pues que las mujeres que trabajan en el sexo deberían ser cotizadas, quiero decir, cotización en la seguridad social, Claro. Sí. Deberían y tener no sus estar derechos. todo el rato sobreviviendo. Deberían una tener los profesión mismos más. derechos que cualquier trabajador. Creo que eso también es lo que queremos mostrar en la película, donde esta mujer no es víctima. Todo lo contrario, ella quiere ejercer este trabajo, y creo que el gran problema viene cuando todas las aristas se le presentan, porque es un trabajo que no tiene ningún tipo de apoyo del Estado ni ningún tipo de derecho como podría tener cualquier otro tipo de trabajo normal. Sí, a nosotros lo que nos sucedió es que uno no tiene la solución, ¿no? Hay muchas mujeres que se dedican a la prostitución y no quieren dedicarse a la prostitución y no tienen otra alternativa, y hay mujeres que la eligen en cuanto a otras opciones que a veces es un abanico amplio, pero generalmente no. En la película se retrata una mujer que no tiene muchas opciones ni muchos caminos. En todos los casos, entre la gente que habla del abolicionismo de la prostitución, entre la gente, ¿no? Y distintas ex prostitutas que hablan del abolicionismo, y la gente que habla de legalizar la prostitución, en ambos casos nos hemos encontrado, sí, con las mismas dificultades, con las instituciones que las persiguen, que las reestigmatizan, que esconden el problema, porque el problema está muy cercano a la pobreza, y es también una forma de esconder la pobreza. Y por otro lado, con mucha hipocresía moral, ¿no? Por otro lado, lo que ocurre que todas tienen miedo, en todos los casos, que le quiten al hijo, ¿no? Que le quiten a los hijos. En lugar de la puta madre o el hijo de puta, que es el peor insulto, que está intentamos usar, ¿no? Esos términos mucho en la película, ese insulto en la película, porque se lo dicen entre ellas, y ocurre también en ciertas dominaciones de poder también en el encuentro sexual, en el hotel de alojamiento. Bueno, el tema de la estigmatización y de nombrar y de quitarle dignidad a la persona, ¿no? Simplemente por ejercer la prostitución. Sí, teníamos una pregunta ahí. Rodrigo Fonseca, de TV Globo Brasil. Muy buena película, congratulaciones. Me gustaría saber un poco más cómo fue su trabajo con su fotógrafo, porque me impresionó mucho los encuadramientos de la película, principalmente de la secuencia final. Es muy bien hecho. ¿Se podría hablar un poco sobre eso? Bueno, el fotógrafo es Luis Sens. Con él trabajamos pensando en corrernos de la supremacía del primer plano, ¿no? Corriéndonos de la idea de que la gestualidad facial es lo único que transmite en la cámara y en el cine. Creíamos que en toda la puesta está la cámara
a la altura de las tetas de Sofía, a la altura de su hijo en brazos. Pensamos que todo el cuerpo es el que comunica y queríamos que ese cuerpo compusiera en el encuadre. Toda la puesta está pensada en planos fijos, pero a la vez teníamos un personaje que no se detiene nunca, entonces necesitábamos darle ritmo al relato a través del cuerpo de Sofía y de posiciones muy precisas en el encuadre, con lo cual la volví loca con las marcas en todos lados y en el piso. Digo, la verdad que yo sentía un pasito para adelante, pobrecita, aparte de tener que trabajar, ¿no? Poniéndole el cuerpo para atender a su hijo, seguir la letra, estar concentrada, tenía que seguir muchas marcas. Y no tuvimos ningún problema en cortar cabezas y utilizar los reflejos y los espejos para de alguna manera darle profundidad al encuadre, pero también creíamos que estamos haciendo algo de alguna manera metafórica, ¿no? Una deconstrucción del personaje, ¿no? Me parece que ocurre así con la escena final, donde ella termina siendo una concha, básicamente, casi en todo el plano, donde se ve solo su parte posterior entrando. Y ocurre también en la escena del espejo, del baño, cuando está muy angustiada, que trabajamos con la idea de una pantalla partida. Esa fue un poco la intención. Después hay muchos planos, detalles que cuentan y que queríamos que hagan sentido con el mundo laboral y el mundo del trabajo, con ciertas fantasías sobre el mundo laboral y el mundo del trabajo. Es así que, en los tribunales, cuando ella entra, hay un mapa de la Argentina donde se muestran los recursos del país y se ve a cada uno del trabajador hipotético de la provincia, una Torre Eiffel para pensar una boutique, ¿no? Digamos, ¿cuál es el cliché, ¿no? Jugar con los clichés del mundo laboral y el mundo del personaje. Teníamos uno aquí también. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería saber sobre las localizaciones de la película. ¿Cómo las encontrasteis para mostrar esas zonas tan turbias, tan de prostitución, tan oscuras? Gracias. Bueno, cuando a Laura Werman le dije vamos a filmar a Plaza Miserere, que es una plaza, es un lugar de tránsito muy, muy importante, es donde hay mayor prostitución callejera todo el día, las 24 horas, donde la policía convive, digamos, y está junto a ellas todo el tiempo, rodeando el lugar, y donde nos ha sucedido de estar todo. Filmando. Sí, de todo. De todo. Un día llegamos y estábamos filmando y habían acuchillado en la oreja a un señor que estaba sangrando y había sido un nenito que lo traía la policía de la edad de mi hija más grande, de 9 años, y lo retaba, mucho más no le podía hacer, pero lo retaba como ocupando un lugar de padre, igual al mismo tiempo de una autoridad violenta como puede llegar a ser la policía, y retándolo y diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y el nene nada, le había sacado creo que nada. Hay una constante, es una jungla, es un lugar donde se concentra la puta, la policía, los pibes pobres, los vendedores ambulantes, los Muchos senegaleses que inmigrantes, también sí. venden. Es bien heavy. Sí, por otro lado, está el espíritu documental, había que filmarla ahí. Sí. Hay mucho documentado, hay mucha cámara escondida. De hecho, hubo buena recepción también de mucha gente que habita esa plaza, tanto prostitutas como vendedores ambulantes. Hay muchos de ellos que participan en la película, que les contamos, que fuimos varias veces antes de ir a filmar a contarles. Algunos lo recibieron bien, otros no. Es una zona donde trabajan prostitutas dominicanas, que eso se puede ver en la película, y hay como una dominación de territorio. Y una pelea también de territorio. Sí, es una pelea de territorio. Esa plaza está tomada por las inmigrantes dominicanas, que a veces son llevadas
engañadas y terminan ejerciendo la prostitución en la plaza. Y bueno, muchas de ellas participaron en la película también. Sí, ¿Qué tal? Les quería consultar a las tres mujeres justamente del panel. Al principio decían que la película tenía una cierta urgencia, de hecho fueron 3 semanas de rodaje. Entonces, lo que quería preguntarles es si esta urgencia se debía a la situación de las mujeres en general, no solo las prostitutas, donde en Argentina se suceden los casos de violencia familiar y todos los días son tapas de los diarios y hay una cantidad de crímenes importantísima que tiene que ver con las mujeres. Bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes si esa urgencia se debía a lo que está pasando en Argentina y en el mundo, pero bueno, teniendo en cuenta que la película es argentina. Sí, habría que diferenciar el tema de violencia de género, el tema de prostitución, como el tema de aborto, digamos, en Argentina, la verdad es que todo es lo mismo, ¿no? Claro, como... o sea, ver o sea, pensar que no son siempre las mismas, no son todas las mismas problemáticas, así como no es la misma problemática la de trata que la de prostitución. Sí, lo que nos pasó es que sentimos la necesidad de hacer la película, de darle voz. O sea, lo que nos pasó es eso, esa urgencia fue un compromiso, una sensibilidad con el tema. Sí, la verdad es que no lo iniciamos así. A mí cuando me llegó el proyecto yo dije no. Y a Laura le dije que no y postergué el proyecto muchísimas veces porque es un tema que hasta en el feminismo es problemático hablar. Sí. Es muy... Y hoy sucede con la película recién estrenada de Buenos Aires que me llegan un montón de mensajes de gente que aprueba la película y un montón de gente que no y que cree que, bueno, que la prostitución tiene que desaparecer. Yo no digo que tiene que desaparecer o no desaparecer. Ninguna mujer debería prostituirse por necesidad. Claro. Ninguna mujer debería prostituirse por necesidad. Esto no es una bandera de la prostitución pensando que es un lugar maravilloso, sino que si hay mujeres que deciden hacerlo y encuentran que es un lugar de supervivencia, tienen que tener dignidad y tienen que tener protección. Poder elegir sobre el propio cuerpo, ¿no? Ni También, hablar. o sea, que la mujer pueda elegir y que no haya nadie atrás para juzgar si la decisión está bien o mal a partir de una situación moral, ¿no? Sí, a partir de alguien que te esté obligando y de todo lo que ya sabemos, pero hay muchas mujeres que lo eligen como trabajo y bueno, así la queríamos mostrar. Sí, en cuanto a la urgencia que te referías, lo que sí vivimos después de entrevistarnos con varias prostitutas en distintas situaciones, eligiéndolo y no eligiéndolo, es que hay una situación urgente en Argentina y en varios países del mundo. De hecho, presentamos la película en Toronto y también nos dijeron que están viviendo la misma situación en Canadá. Es que el Estado no se está haciendo cargo de estas mujeres, ni para un lado ni para el otro. Entonces están en situación de urgencia, varias de ellas. Eligiéndolo como un trabajo y no eligiéndolo, están en una situación de urgencia porque no tienen un amparo estatal. Eso es lo que también para mí muestra la película. Sí, tienen una persecución, cuando en realidad en la Argentina hay firmado tratados donde no se puede perseguir a la prostitución, pero por otro lado no es legal ejercerla en ningún lugar, con lo cual ocurre como esta situación. Entran a las casas, a los privados, le clausuran el lugar, le piden habilitación como casa de masajes, como spa, una habilitación que no existe, simplemente para sacarles dinero. Y bueno, y por otro lado, legalmente ocurre como a esta mujer que se la llevan por tratante, porque es más fácil pensar que toda prostituta es víctima de trata. ¿Por qué? Porque anula la voluntad, son todas víctimas. Sí. Teníamos otra pregunta ahí, sí. Sí. São duas perguntas, de novo de Brasil, e perdona-me por meu espanhol. Para Anaí. Me gostaria que hablasse um pouco mais sobre a referência documental que é utilizado para construir a linguagem da película, se utilizado alguma referência de algum documental específico ou não. E a outra questão é, Alanis é uma película sobre prostituição, é uma película sobre amor de madre, pero creo que é fundamentalmente uma película sobre o corpo, o direito que tem ou não tem de fazer o que quiera com seu próprio corpo. Como é filmar corpo feminino em contexto ético como é dessa película?
Bueno, empiezo por la segunda y agradeciéndole a Sofía Gala que me permitió mostrar su cuerpo y hacerlo de una forma real, ¿no? Digo, no es fácil mostrar un cuerpo de madre, un cuerpo sin filtro, un cuerpo sin maquillaje, no estetizado, ¿no? Ha sucedido, bueno, en Buenos Aires que no nos han dejado mostrar el afiche en algunas salas porque decían que atentaba contra la familia. Hoy acá en la playa veía que todas las mujeres estaban sin corpiño. En la Argentina te llevan presa si estás sin corpiño, en una playa o en la calle o donde sea. Digo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Mostrar un cuerpo no perfecto me parece lo más bello que hay. Mostrar un cuerpo realmente de mujer me parece que el trabajo de Sofía y Dante ha mostrado la carnalidad y ha mostrado una seducción que yo la siento, bueno, verdad cinematográfica. A mí lo que me sucede es que cuando puedo retratar así un cuerpo veo verdad cinematográfica. Cuando los veo a ellos amamantando, dando la teta, y siento, bueno, que ahí hay una verdad, ¿no? Me parece muy, muy poderoso. Sofía decía, la gente es más linda desnuda que vestida, me dijo en el rodaje, y ahí me habilitó a trabajar con su cuerpo. Y la otra, bueno, referencias documentales no tengo. La referencia por la cual partimos fue Schindlerman de Chantal Akerman, justo el año de su muerte, y bueno, sí, está muy tocada, por supuesto, muy tocada por Chantal y muy influenciada por ella, sí. Quizá insistiendo un poco en esto del documental, a lo mejor también estaría bien que nos contara Sofía un poco cómo es la experiencia con trabajar con actores no profesionales, ¿no? Porque comentáis que muchas de las que aparecen... Sí, mira, maravillosa, porque estábamos todos con... Me parece que lo increíble de la película fue el compromiso que asumimos todos, ¿no? Desde los actores más profesionales hasta las personas que se copaban en trabajar con nosotros. Estábamos comprometidos en contar esta historia y bueno, de esa manera siempre es fácil trabajar, ¿no? Con compromiso, con ganas, con dedicación y con ganas de contar esta historia. Me parece que todos, no solamente yo que puse el cuerpo literalmente, sino me parece que es una película muy física porque pusimos el cuerpo todos. Anaí empezó la película y tuvo un problema en la pierna, hizo la mitad de la película en silla de ruedas. Así que a todos nos movió realmente físicamente y espiritualmente esta película. Sí. Y también Javier, quizá desde el punto de vista del guionista, es curioso porque la película es una película con guión, pero evidentemente la ves y da la sensación de que no está escrita. Es algo muy fascinante la película, ¿no? También un poco cómo es esta mezcla de una película que se guioniza y al mismo tiempo tiene este cariz documental, ¿no? Bueno, es como todo, también pasa en la actuación. Es muy difícil actuar sin que se note que alguien está actuando. Bueno, también es muy difícil construir un guión sin que parezca que esté escrito. Como es, de todas maneras, en Alanis está la frescura de la verdad, ¿no? Y contra eso no hay con qué darle. Pero la verdad es que trabajamos en el guión estructuralmente construyendo este derrotero de este personaje en estos 3 días y tratando de acorralarla cada vez más a la pobre Alanis. Y bueno, y muy guiado también por Anaí, por su mirada y por cómo quería contarla y construirla y dejando espacios para estos momentos que aparecían en el rodaje, que ya estaban preestablecidos, pero que aparecía ahí esa verdad. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Vamos a ver una pregunta. Bueno, voy a hacer yo una última pregunta, si os parece. Es sobre... bueno, hay una cosa que quizá en la película, no sé si alguien os lo ha dicho, la película viene de Toronto, no sé qué reacción, también nos podéis contar un poco cómo fue la reacción del público ante la película, pero en algún momento os pueden haber dicho que la película, bueno, no plantea ningún tipo de solución, imagino que no lo intentáis, ¿no?
explicad un poquito también por qué, ¿no? Es decir, que la película se queda ahí en ese mundo, la deja a la protagonista en un punto muy similar al que estaba. Y bueno, contadnos un poquito por qué. Bueno, sí, creo que la escena final habla de la solidaridad entre las mujeres. Ella vuelve a encontrar refugio entre mujeres y no tiene solución. De hecho, yo no tengo idea cuál es la solución ni cómo podría ayudar. Digo, me parece que cuando uno se compromete a hacer una película así, quiere generar reflexión, poner el tema en agenda, como dicen, que se hable. Y me parece que ese es el rol del arte, ¿no? Del arte, del cine, no dar soluciones, sino mostrar. Muchas veces uno siempre está buscando, ¿no?, la verdad en la representación y a veces, ¿no?, le toca, como en esta película, representar una verdad, representar una realidad. Y eso es muy difícil porque, sobre todo cuando no es el mundo de uno y uno tiene que tener mucho cuidado, mucho respeto, saber manejar las distancias. Y ese creo que fue el desafío más importante. Sí, más importante de la película, ¿no? Saber en qué distancia pararse para no ser demagógico, para no juzgarla. Me parece que es, bueno, uno de los trabajos más importantes de guión y de todos. Sí. Corrígeme si me equivoco, ¿es la primera vez que te acercas a un mundo así marginal? Tus anteriores películas habías trabajado más con quizá cierta clase media, ¿no? Argentina. Mi primera película, Un año sin amor, sí, de la que yo creo que tiene mucho... Más puntos de contacto, ¿no? Pero, tiene más puntos de contacto, sí. Pero tanto Encarnación como Aire Libre ya son películas, ¿no?, donde retratas otro tipo de... Sí, otra... Bueno, sí, es... cuando uno retrata lo ajeno, lo extraño, el otro, ¿no? Digo, no solamente para mí como directora, pero generalmente la gente que va al cine o tiene acceso a cierta cinematografía también es un otro para este personaje, ¿no? Y bueno, y hay que retratarlo en el cotidiano, hay que generar identificación, y sin la identificación esta película no funciona. Bueno, y cuando uno conoce a un otro, se acerca a un otro y una realidad que nos empieza a movilizar, que empieza a ser nuestra, porque ya no me parece un extranjero, un monstruo, un extraño. Hay algo de eso que tiene de intención la película. Ya para terminar, a los cuatro, ¿consideráis que habéis aprendido sobre este mundo cosas que supongo que conocíais de una manera muy sesgada y sin mucha... Sí. ¿Qué es lo que habéis aprendido? Totalmente ha cambiado nuestra mirada y ojalá que ocurra con los espectadores. Y prestarle atención también, ¿no? Sí. Creo que nosotros mismos también nos pusimos en agenda ese tema que para las mujeres particularmente es tan importante. Bueno, sí que tenemos, parece, aquí una última pregunta. Sí. Sí, antes de marcharme de aquí, pues necesitaba esta pregunta, ¿no? Es verdad que en el cine yo he visto muy pocas películas sobre la prostitución, realmente, sobre las mujeres del sexo, ¿no? En España creo que hizo Aranoa, Princesas, quiero decir, concretamente de prostitución, ¿no? Personajes secundarios en el que salen y tal, ¿no? Hay como Alanis, ¿no? Princesas, sí se hizo Aranoa, realmente sobre este mundo. Y además que trabajó con personas que eran prostitutas reales en Madrid. Y en este caso, la pregunta sería en Latinoamérica, especialmente en Argentina, se ha hecho películas de este colectivo, como Alanis, quiero decir, no personajes secundarios. Tacones, ¿cómo es? Eso, decile a vos. Tacos altos. ¿De qué año es Tacos Altos? Ya debe tener sí, no 30, años, 40 años. Sí. 30 años tranquilamente, Tacos Altos. Es una película de Sergio Renán. Sí. Renán. Con Susu Pecoraro, que creo que 30 años seguro tiene. Sí. Es la última, sí, que se había hecho sobre prostitución. Nosotros quisimos corrernos un poco del cliché, ¿no? de la prostituta. Digo,
por supuesto, en la televisión se retrata mucho la prostitución, pero generalmente es desde un lugar estereotípico, ¿no? Y también muy cercano a la víctima siempre. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecerles a Muchas los gracias. cuatro Muchas gracias. y mucha suerte con la película. Gracias. Gracias.